Hay una piedra sobre mi escritorio que lleva ahí más de 40 años. No es una piedra especial en el sentido en que uno lo diría mirándola. No tiene forma llamativa, no brilla, no tiene ninguna inscripción. Es una piedra de río, gris oscura, del tamaño aproximado de un huevo de gallina, desgastada por el agua hasta quedar completamente lisa por un lado. El tipo de piedra que uno puede encontrar en cualquier orilla de cualquier río de Castilla. Mi padre me la dio cuando yo tenía quizás 10 u 11 años. Vivíamos en el pueblo entonces, antes de que la familia se mudara a Valladolid, y un domingo de primavera bajamos juntos al río. Mi padre iba siempre con los pantalones remangados cuando hacía eso. Metía los pies en el agua sin importarle el frío, que en el río en primavera todavía es frío de verdad. Se agachó, cogió esa piedra y me la puso en la mano. Y me dijo algo que en ese momento entendí como la clase de cosa curiosa que los padres dicen a veces para hacer interesante lo ordinario. Me dijo: esta piedra tiene átomos de estrellas, igual que tú. Tenía 10 u 11 años. Le dije que sí, claro, gracias papá. Y metí la piedra en el bolsillo del pantalón y pensé en otra cosa. La piedra fue a parar a mi escritorio en algún momento, no recuerdo cuándo exactamente, y allí se quedó. Por mudanzas, por cambios, por décadas enteras de libros que llegaban y se iban, esa piedra siempre encontró un sitio. No porque yo la protegiera deliberadamente, simplemente porque nunca se me ocurrió tirarla. Hace unas semanas estaba revisando los apuntes de un tema que iba a presentar en una charla. Era un tema de física elemental, de los que uno da muchas veces y que paradójicamente son los que más cuidado requieren de preparar precisamente porque los conocemos demasiado bien. El tema era la composición de la materia. Los elementos, la tabla periódica, la historia de cómo se formaron los átomos que componen todo lo que vemos. Y en medio de esa revisión me detuve, porque me di cuenta de que llevaba décadas explicando esa física sin detenerme en lo que realmente implica, no las ecuaciones, no los números, la implicación. El carbono de mi cuerpo, el nitrógeno de mis pulmones, el oxígeno en mi sangre, el hierro que hace que esa sangre sea roja y no de otro color. Ninguno de esos átomos se formó en la Tierra. Ninguno se formó siquiera en el sistema solar cuando se estaba formando. Esos átomos son anteriores al Sol, son más viejos que el planeta. Se forjaron en el interior de estrellas masivas que existieron antes de que este sistema solar existiera. Estrellas que vivieron y murieron en explosiones de una escala que no tenemos palabras para describir sin recurrir a los números, y los números tampoco terminan de transmitirlo. El hierro en mi sangre en este momento tiene aproximadamente 4.600 millones de años. Me quedé mirando ese número escrito en mis apuntes. 4.600 millones de años. El universo tiene 13.800 millones de años. El sistema solar tiene 4.600 millones. Eso significa que el hierro de mi sangre se formó en algún momento entre el principio del universo y el nacimiento del sistema solar, en el interior de una estrella que ya no existe, que explotó y dispersó sus entrañas por el espacio, y que esos materiales viajaron durante millones de años hasta quedar atrapados en la nube de polvo y gas que eventualmente se convirtió en el Sol, los planetas, la Tierra, la vida, y en algún punto de esa cadena extraordinariamente larga e improbable, en mí. Los alumnos creyeron que me había equivocado en la pizarra. Me quedé en silencio demasiado tiempo, pero no estaba calculando. Estaba pensando en mi padre, en el río, en la piedra. Esa misma tarde, después de haber pasado la mañana con esa física en la cabeza, tuve una discusión con mi mujer Ana. No fue una discusión importante,
No fue una de esas conversaciones que uno recuerda décadas después por lo que se dijo. Fue una discusión sobre el calentador, sobre si alguno de los dos lo había dejado encendido cuando no tocaba o apagado cuando sí tocaba. No recuerdo exactamente cuál de las dos versiones del problema es la que estaba en cuestión, porque hay dos versiones, y nos alternamos entre ellas con una regularidad que debería hacernos reflexionar. Dormí mal esa noche. No por Ana, no por el calentador, por la combinación de las dos cosas en el mismo día, por la distancia absurda entre pasar la mañana pensando en hierro forjado en supernovas y pasar la tarde discutiendo sobre el calentador. Hay algo en esa distancia que no me dejó dormir. Tardé semanas en saber qué era exactamente. Vivo en un bloque de pisos desde hace muchos años. El rellano da a 4 puertas. En la puerta de enfrente vive desde hace 20 y tantos años una señora que se llama Pilar. Doña Pilar para nosotros, aunque los años más jóvenes de ella son bastante anteriores a los míos. Tiene 78 años, es viuda desde hace 12, tiene 2 hijos en Madrid que la llaman los domingos con la puntualidad ligeramente culpable de quien sabe que tendría que llamar más. Doña Pilar es una mujer extraordinariamente atenta a los detalles del bloque. Sabe a qué hora llega el cartero. Sabe con exactitud cuánto tarda el ascensor en subir del bajo al cuarto cuando lo llama. Sabe si el vecino del segundo ha vuelto a dejar el paragüero en el pasillo donde no toca. Sabe si el umbral de la puerta de la calle necesita que alguien llame al administrador o si puede esperar un poco más. No lo dice con mala intención. No hay nada de hostilidad en cómo lleva ese inventario. Cuando me la encuentro en el rellano y me comenta estas cosas, hay en su voz algo que suena más a la necesidad de que alguien escuche que al deseo de que alguien intervenga. El bloque es su mundo. Las 6 plantas, el ascensor, el buzón, el cuarto de las bicicletas, son los límites del territorio que conoce bien y que gestiona con la atención que en otros tiempos quizás habría dedicado a otras cosas. Un martes de la semana pasada me la encontré en el portal. Me dijo que el ascensor tardaba más de lo habitual en responder, que había calculado más o menos el tiempo y que era un 20 o un 25% más lento que el mes anterior. Le dije que lo comentaría con el administrador. Ella asintió, satisfecha. Subí las escaleras a pie porque el ascensor tardaba, y en algún escalón del segundo piso pensé algo que no esperaba pensar. Pensé, doña Pilar lleva el universo entero en cada célula de su cuerpo. El carbono de sus manos, que tocan el pasamanos de estas escaleras, tiene miles de millones de años y está midiendo el tiempo del ascensor. Y luego pensé, casi inmediatamente, ¿y yo? ¿De qué me preocupo esta semana? La respuesta honesta era el calentador, y un plazo de la charla, y una factura que llegó más alta de lo esperado, y una conversación que tuve hace 2 semanas con alguien y que no fue del todo como yo quería que fuera. Doña Pilar mide el ascensor. Yo me preocupo por el calentador. Los dos llevamos átomos de estrellas. Los dos pasamos el día en otra cosa. Tardé más semanas en entender por qué eso me perturbaba tanto. ¿Por qué no era simplemente una paradoja curiosa? Un pensamiento interesante para tener mientras se sube la escalera, sino algo que seguía volviendo. Y lo que encontré cuando al fin me detuve a examinarlo fue esto. La perturbación no venía de que doña Pilar midiera el ascensor. Venía de que yo tampoco era tan diferente de doña Pilar. Venía de que el dato de física que me había dejado parado durante un rato una mañana no había cambiado nada. Al mediodía ya estaba pensando en el calentador. Por la tarde ya estaba discutiendo sobre él. Por la noche ya era lo que me quitaba el sueño. Si la física no cambia nada, ¿para qué sirve la física? Eso es lo que quiero hablarles hoy. Antes de seguir, necesito ser honesto sobre algo. La frase de que somos polvo de estrellas la popularizó Carl Sagan. Sagan la formuló de distintas maneras a lo largo de su carrera. Quizás la más conocida es la de cosmos.
Estamos hechos de material estelar. Neil deGrasse Tyson, que es el sucesor natural de Sagan en el arte de hacer accesible la física del cosmos, lo ha dicho con variaciones en muchas entrevistas. El átomo de hierro en tu sangre fue forjado en el núcleo de una estrella moribunda. Einstein no dijo eso con esas palabras. Lo menciono porque en este canal intentamos ser cuidadosos con las atribuciones. Einstein conocía perfectamente la física detrás de esa frase. Su concepción de la materia y la energía como manifestaciones de lo mismo, su física de campo, integra exactamente ese origen cósmico de toda la materia que conocemos. Einstein habría reconocido la física sin ninguna duda, pero la frase popular no es suya y me parece importante decirlo. Lo que sí es de Einstein y lo que me parece el corazón de lo que quiero contarles esta noche son dos cosas muy concretas. Una es un pasaje de un texto que conocemos bien en este canal, pero que hoy voy a leer desde un ángulo que no hemos explorado todavía. La otra es una carta que Einstein escribió en 1950 a un hombre llamado Robert S. Marcus. Empecemos por la carta. Robert S. Marcus era el director político de la Federación Mundial de Sionistas. Escribió a Einstein en febrero de 1950, poco después de haber perdido a su hijo pequeño. Es una carta de alguien en duelo, que busca consuelo en alguien que admira, con esa honestidad que a veces tiene la pérdida cuando uno ya no puede permitirse los rodeos habituales. Einstein respondió el 12 de febrero de 1950. En esa carta, Einstein escribe algo que me parece uno de los textos más directos que dejó sobre la naturaleza de la conciencia humana y el sufrimiento. Le dice a Marcus que el ser humano es parte de un todo, parte de lo que llamamos universo, una parte limitada en el tiempo y el espacio, y que el ser humano experimenta sus pensamientos y sus sentimientos como algo separado de ese todo, como una especie de ilusión óptica de la conciencia. Ilusión óptica de la conciencia. Esas son las palabras de Einstein, no metáfora filosófica, no figura retórica. Einstein usaba las palabras con cuidado. Eligió ilusión óptica deliberadamente. Seguía diciendo que esa ilusión es una especie de prisión para nosotros, que nos restringe a nuestros deseos personales y al afecto por las pocas personas que tenemos más cercanas, y que nuestra tarea, si queremos salir de esa prisión, debe ser ampliar nuestro círculo de compasión para abarcar a todas las criaturas vivas y a toda la naturaleza en su belleza. Nadie puede conseguirlo completamente, escribió Einstein, pero aspirar a eso es en sí mismo parte de la liberación. Releí esa carta muchas veces durante estas semanas, no desde el ángulo del duelo ni desde el del altruismo, que es desde donde habitualmente se cita, desde el ángulo de la pregunta del calentador, de Doña Pilar y el ascensor, de por qué no soy tan diferente de ella como me gustaría pensar, y lo que encontré es esto. Einstein está describiendo exactamente el mecanismo por el que somos capaces de contemplar el cosmos y quedarnos atrapados en una discusión doméstica, no como defecto moral, como estructura del aparato perceptivo. La ilusión óptica de la conciencia no es que seamos estúpidos, es que el yo que percibe se siente como el centro del universo, no porque lo decida, porque así funciona la percepción desde dentro. Desde aquí, desde este punto de vista que es el único al que tenemos acceso, todo irradia desde mí. El calentador importa porque me afecta a mí. La discusión con Ana importa porque es mi relación, mi hogar, mi paz de esa tarde. La factura importa porque es mi dinero, mi presupuesto, mi tranquilidad. Esto no es egoísmo en el sentido moral, es la arquitectura inevitable de ser un yo. Y el dato físico de que ese yo está compuesto por átomos de estrellas no rompe esa arquitectura.
no puede romperla desde afuera. El yo sigue siendo el centro de su propia percepción, aunque sepa intelectualmente que es parte de algo más grande. Eso es lo que me quitó el sueño esa noche, no el calentador. La comprensión de que la física sola no es suficiente para cambiar la perspectiva. Necesito dar un rodeo por la ciencia antes de llegar a Einstein de nuevo. Hay un área de investigación en psicología que se llama el sesgo de negatividad. Fue documentado sistemáticamente por Roy Baumeister y colaboradores a principios de este siglo, y desde entonces ha sido replicado y extendido en cientos de estudios. La idea central es sencilla, pero de consecuencias considerables. Los eventos negativos tienen más peso en nuestra percepción que los positivos de igual magnitud. No es que seamos pesimistas por carácter, es que el sistema nervioso evolucionó, asignando más recursos cognitivos a los eventos negativos que a los positivos. Una amenaza ignorada podía matar. Una oportunidad ignorada simplemente no se aprovechaba. En un entorno donde los errores de evaluación tenían consecuencias físicas inmediatas, el cerebro que amplificaba las amenazas tenía más posibilidades de sobrevivir. El resultado, millones de años después, es que llevamos en el cráneo un sistema de alarma calibrado para un mundo que ya no existe en los mismos términos. Un metaanálisis de 2024 que revisó décadas de estudios sobre el sesgo de negatividad llegó a algo que me parece crucial para lo que estamos hablando. Las preocupaciones cotidianas, las que objetivamente tienen consecuencias limitadas, son magnificadas por el sistema nervioso hasta un nivel que no corresponde a su impacto real. El cerebro no distingue bien entre una amenaza seria y una molestia menor. Ambas activan el mismo sistema, con distinta intensidad, pero con la misma lógica de urgencia. Eso significa que la discusión con Ana por el calentador no se registra como lo que es en términos objetivos, una fricción doméstica sin consecuencias duraderas. Se registra con la urgencia que el sistema nervioso aplica a cualquier tensión relacional, que en su escala evolutiva de referencia podía significar exclusión del grupo, pérdida de alianzas, amenaza a la seguridad básica. El cerebro no sabe que es el siglo XXI. El cerebro sabe que hay tensión y activa los recursos correspondientes. Hay un estudio que me parece particularmente relevante aquí. Andreas Wieler y colaboradores publicaron en la revista Current Biology en 2022, algo que conecta directamente con la pregunta del título. Estudiaron los efectos del estrés cognitivo crónico sobre la corteza prefrontal. Lo que encontraron es que la preocupación crónica, la rumia, el tipo de pensamiento que circula en bucle sobre problemas cotidianos sin resolverlos, consume los mismos circuitos prefrontales que el pensamiento abstracto creativo. No circuitos similares, los mismos. Eso tiene una implicación directa. La capacidad de contemplar el cosmos, de procesar la física de la nucleosíntesis estelar, de acceder a esa perspectiva amplia que Einstein llamaba asombro, compite por los mismos recursos cerebrales que la preocupación cotidiana. No es que seamos capaces de la contemplación cósmica o de la preocupación doméstica, es que son, literalmente, el mismo tipo de recurso cognitivo siendo usado para cosas diferentes. Cuando me preocupo por el calentador, no es que deje de pensar en las estrellas temporalmente. Es que estoy usando la misma capacidad para algo diferente. Los recursos tienen un límite y el sistema nervioso prioriza automáticamente aquello que ha aprendido a clasificar como urgente. Piénsenlo un momento. El cerebro, que puede calcular la edad del universo, también puede simular catástrofes domésticas, y las simula con el mismo nivel de detalle y de urgencia. No es un defecto. Es la firma neurológica de ser el único animal que puede hacer las dos cosas.
Hay una investigación de 2025 publicada en Frontiers in Behavioral Neuroscience que añade algo importante a esto. Estudiaron la relación entre la capacidad de perspectiva temporal amplia, la habilidad de situar los problemas actuales en un marco temporal largo y los niveles de ansiedad crónica ante imprevistos. Las personas con mayor capacidad de perspectiva temporal amplia reportaban consistentemente menor ansiedad cotidiana, no porque sus problemas fueran menores, sino porque el marco dentro del que los situaban hacía que el peso relativo de esos problemas fuera diferente. Perspectiva temporal amplia. Eso es un nombre científico para algo que Einstein practicaba de forma estructural durante toda su vida. Pensar en términos de universo. Situar las cosas en la escala del cosmos. No como escapismo, como calibración. Hay un físico y novelista del MIT que se llama Alan Lightman. Estudió la herencia intelectual de Einstein, escribió un libro llamado Los sueños de Einstein, que es uno de los ensayos literarios más extraordinarios sobre el tiempo y la física que he leído en mucho tiempo. Y en varias entrevistas recientes dice algo que no he podido dejar de pensar desde que lo escuché. Dice, somos polvo de estrellas que se pregunta por sí mismo. Y esa misma capacidad, la de volver sobre nosotros y preguntarnos qué somos, es también lo que nos hace sufrir. Lightman no lo dice como denuncia, lo dice como descripción honesta de la paradoja. La misma capacidad cognitiva que nos permite calcular la edad del universo, contemplar la nucleosíntesis, sentir el vértigo de que el hierro en nuestra sangre se forjó hace miles de millones de años. Esa misma capacidad es la que produce el bucle de la preocupación. El cerebro que puede simular galaxias también puede simular catástrofes cotidianas. No es una coincidencia. Es consecuencia directa de que ambas cosas usan el mismo sustrato. Somos polvo que se pregunta por sí mismo. Y esa pregunta puede orientarse hacia las estrellas o hacia el calentador. Ahora necesito volver a Einstein desde otro ángulo. Hay un texto que en este canal conocemos. Lo hemos mencionado antes, siempre desde perspectivas distintas, y hoy quiero leer un pasaje específico que todavía no hemos leído juntos. Se llama El mundo como yo lo veo. Einstein lo escribió en 1931 para una revista americana. Es un texto personal, uno de los más honestos que dejó. No física. Él. Einstein escribe que la experiencia más bella y profunda que un hombre puede tener es la sensación de lo misterioso, es la fuente de toda ciencia y arte verdaderos. El que nunca ha tenido esa sensación, el que ya no se detiene ante el asombro, es como si estuviera muerto. Ver bien. Sentir el asombro no como experiencia estética que le ocurre a la gente especial, sino como fuente de todo lo que tiene valor en el pensamiento humano. Einstein no lo escribe como ideal distante, lo escribe como descripción de su experiencia, como algo que vivía de manera regular, estructural, necesaria. El asombro era para él lo que el combustible es para un motor, no un lujo añadido a la vida. La condición de que la vida funcionara como debía. Pero aquí está lo que hay que leer con cuidado. Einstein no era ajeno a las preocupaciones ordinarias. No era un hombre que hubiera ascendido a algún plano de imperturbabilidad filosófica desde el que los problemas cotidianos ya no llegaban. Era un hombre con un matrimonio difícil, con dos, si contamos los dos. Con un hijo, Edward, que desarrolló una enfermedad mental grave y fue internado en una institución en Suiza, y de quien Einstein se separó físicamente de una manera que nunca se pudo reparar del todo. Con el peso de haber firmado la carta a Roosevelt sobre la bomba, con el exilio del nazismo, con décadas de intento fallido de unificación de la física, que era su proyecto más ambicioso y el que quedó incompleto. Einstein tenía preocupaciones reales, no pequeñas, algunas de las más graves que un ser humano puede cargar.
Lo que tenía, y esto está documentado por las personas que lo conocieron en Princeton en sus últimos años, era un método. Los que convivieron con él allí describían algo que se repetía con regularidad. Einstein caminaba durante horas, no como actividad física, como pensamiento. Sus colegas lo veían salir del Instituto de Estudios Avanzados y perder la dirección durante un buen rato, a paso lento, con la mirada en algún punto que no era la acera. Lo que hacía en esas caminatas era calcular, pensar en el campo unificado, volver al problema más grande que tenía sobre la mesa, el que no tenía solución a la vista, el que lo acompañó durante décadas sin resolverse. Y en ese regreso al problema más grande, las preocupaciones que había traído de casa quedaban en otra escala. No desaparecían, no se resolvían, quedaban en otra escala. Miren, esto es lo que yo entiendo, aunque no estoy completamente seguro de que pueda formularlo del todo. El asombro era para Einstein una tecnología de perspectiva. No lo llama así él. Yo lo llamo así porque creo que describe bien lo que hacía. El asombro no era un sentimiento que le llegaba de vez en cuando como visita no invitada. Era algo que cultivaba deliberadamente, algo que generaba a voluntad a través del pensamiento abstracto y que funcionaba como reencuadre de escala para todo lo demás. Y eso que Einstein hacía caminando por Princeton y calculando el campo unificado, es exactamente lo que los estudios de Frontiers de 2025 llaman perspectiva temporal amplia. Es lo que Wheeler llama usar los circuitos prefrontales para el pensamiento abstracto en lugar de para la rumia. Es lo que Lightman describe cuando dice que somos polvo de estrellas que se pregunta por sí mismo. Preguntar es usar el mismo circuito para algo diferente. Ahora bien, esto me parece importante de decir con claridad, porque hay una manera fácil de malentender lo que estoy describiendo. No estoy diciéndoles que la solución sea ignorar las preocupaciones cotidianas. No estoy diciéndoles que si piensan en estrellas el calentador se resolverá solo, ni que la preocupación por la salud de un hijo o el dolor de una relación rota son cosas que deben descartarse, porque somos polvo de estrellas y por lo tanto todo es relativo. Eso sería una manera de no escuchar que se disfraza de sabiduría cósmica. Y los que están viendo esto, que en su mayoría han vivido bastante, merecen algo más honesto. Las preocupaciones cotidianas tienen un peso real, afectan a la vida, afectan al humor, al sueño, a la relación con las personas con las que se comparte el día. Doña Pilar no lleva la cuenta del ascensor porque le sobre el tiempo. Lo hace porque es la manera en que su atención, todavía activa, todavía viva, encuentra algo concreto donde posarse. Eso no es mezquindad. Es la forma que toma la vida cuando el contexto se estrecha. Y yo no soy tan diferente de Doña Pilar. Más formación en física, sí. Acceso a los números de la nucleosíntesis. Pero funcionalmente, cuando la tarde llega y el calentador está en cuestión, el mecanismo es el mismo. El sistema nervioso responde igual. La ilusión óptica de la conciencia opera igual. Lo que Einstein tenía no era inmunidad al mecanismo. Era una práctica que lo interrumpía con suficiente regularidad para que la escala no se perdiera del todo. La pregunta genuina, la que me parece útil, no es cómo dejar de preocuparme por las cosas pequeñas. Es qué tamaño tienen realmente esas cosas frente a lo que soy. No como retórica, como pregunta de calibración que se hace en serio y que produce una respuesta provisional, imperfecta, distinta cada vez. El calentador, la discusión con Ana, la factura, la conversación que no fue como quería. Estas cosas tienen un tamaño real que vale la pena evaluar con honestidad. Y el hierro de 4.600 millones de años que llevo en la sangre, la estrella que explotó antes de que existiera el Sol,
El viaje improbable que llevó esa materia desde allí hasta aquí cambia el marco dentro del que esas cosas ocurren. No las borra del marco, las pone en perspectiva dentro de él. Cambiar el marco según la neurociencia, según Wheeler, según los estudios de Frontiers, es cambiar la intensidad de la señal de amenaza que el sistema nervioso asigna a ese evento. No porque uno se engañe a sí mismo, porque el contexto en que se sitúa algo es parte de cómo el cerebro calcula su peso, y eso tiene consecuencias medibles sobre la ansiedad, sobre el bienestar, sobre la capacidad de soportar la incertidumbre sin que se convierta en bucle. La ilusión óptica de la conciencia, de la que habla Einstein en la carta a Marcus, es creer que somos la suma de nuestras preocupaciones, que el yo que se preocupa por el calentador es el yo completo, que ese yo termina donde termina el problema que lo ocupa en este momento. Pero ese yo tiene 4.600 millones de años de historia. Lleva en el cuerpo los restos de estrellas muertas antes de que existiera la Tierra. Es parte de un proceso tan largo y tan indiferente a las categorías que usamos para organizar la experiencia, que la palabra yo apenas puede contenerlo sin romperse. Einstein llamaba a eso una ilusión óptica, no para negar al yo, para recordarle que hay más. Vuelvo a la carta a Marcus. Al final de esa carta, después de la parte de la ilusión óptica y la prisión del yo separado, Einstein escribe algo que me parece la clave de todo lo que hemos recorrido esta noche. Dice que nadie puede conseguir completamente liberarse de esa ilusión, pero que el esfuerzo por lograrlo es en sí mismo parte de la liberación. Nadie puede conseguirlo completamente. Einstein tampoco. El hombre que escribió eso también se preocupaba. También tuvo noches de mal sueño por cosas que en la escala del cosmos no tenían importancia objetiva. No hay ninguna biografía de Einstein que lo describa como imperturbable ante la vida cotidiana. Sus contemporáneos lo describían como alguien con una extraordinaria capacidad para el trabajo abstracto y también con conflictos conyugales prolongados, con culpa sobre Edward que nunca se resolvió, con ansiedades sobre el mundo político que lo mantuvieron activo hasta el final. La perspectiva cósmica no era para Einstein una solución, era una práctica regular, imperfecta, que no eliminaba las preocupaciones, pero que las ponía en contexto, que las reducía de tamaño. No siempre, no del todo, pero con suficiente frecuencia para que la vida pudiera habitar dos escalas al mismo tiempo, la del día y la del universo. Y eso es lo que me parece más honesto de Einstein. No que tuviera la respuesta, sino que tenía el método de la pregunta. ¿Cuánto mide esto realmente? No como retórica, como he dicho, como pregunta genuina que se hacía con regularidad, y que el pensamiento abstracto, las caminatas, el campo unificado le ayudaban a responder de manera provisional, suficiente para no quedar atrapado en el bucle, suficiente para que la ilusión óptica de la conciencia no se volviera total. Hay algo más en el mundo como yo lo veo que quiero leer antes de cerrar. Después del pasaje del asombro como fuente de todo arte y ciencia verdaderos, Einstein escribe algo que no siempre se cita junto a ese fragmento. Escribe que el asombro ante lo misterioso no depende de que uno no entienda las cosas. Escribe que el científico más formado, el que ha pasado la vida estudiando la naturaleza, sigue encontrando el mismo misterio que el niño que mira el mar por primera vez. No porque la ciencia no explique, sino porque cada respuesta abre preguntas de escala más grande. Eso me parece importante. El acceso a la física de la nucleosíntesis no resuelve el asombro, no lo agota, lo hace más profundo. El niño al que le dices que la piedra del río tiene átomos de estrellas siente algo. El físico que ha pasado décadas estudiando exactamente cómo se forjaron esos átomos en el interior de las estrellas siente algo más grande,
no más pequeño. La comprensión no desactiva el asombro, lo amplifica. Y el asombro amplificado, lo que la neurociencia llama perspectiva temporal amplia, lo que Wheeler llama acceso a los circuitos prefrontales sin el filtro de la urgencia, produce un efecto medible sobre cómo calibramos el peso de las cosas cotidianas, no para ignorarlas, para verlas con más precisión. La semana pasada tuve otra discusión con Ana, otra cosa, no el calentador esta vez. Algo igualmente doméstico, igualmente menor en la escala de lo que importa, igualmente capaz de ocupar la tarde si uno lo deja. En algún punto de esa discusión me vino la imagen de la piedra sobre el escritorio. No la usé como argumento. No le dije a Ana que estábamos hechos de átomos de estrellas y por lo tanto el tema era menor. Eso habría sido exactamente el tipo de cosa que convierte una discusión pequeña en una discusión grande. Y además, habría sido una manera de escudarme detrás de la física para no atender lo que merecía atención. Pero la imagen me cambió algo por dentro. Me bajó la temperatura. No me convenció de que Ana estuviera equivocada ni de que yo tuviera razón. Me recordó que había otra escala, que ese yo que discutía en ese momento tenía 4.600 millones de años de historia que no cabían en ese instante. La discusión siguió. Llegamos a algún tipo de acuerdo provisional como suele ocurrir. Después cenamos. La piedra seguía sobre el escritorio cuando apagué la luz. Eso es lo que me parece honesto ofrecerles esta noche. No la respuesta a por qué, si somos polvo de estrellas, nos preocupamos por cosas tan pequeñas. Esa pregunta no tiene respuesta definitiva, porque tiene tres partes que funcionan en registros distintos. La física, que explica de qué estamos hechos. La neurociencia, que explica por qué el sistema nervioso magnifica las amenazas pequeñas. Y la práctica, que es el esfuerzo de Einstein, el método imperfecto, la perspectiva que se trabaja y se pierde y se vuelve a trabajar. La física confirma que el polvo de estrellas es real, que el hierro de la sangre tiene miles de millones de años, que la materia que somos ha recorrido distancias que no podemos imaginar antes de llegar a organizarse en lo que somos ahora. La neurociencia confirma que eso no es suficiente para cambiar nada por sí solo, que el sistema nervioso está calibrado para magnificar las amenazas pequeñas, porque fue diseñado en un contexto donde magnificarlas era útil para sobrevivir, y que esa calibración no se corrige con datos, se corrige con práctica repetida. Y la práctica, la que Einstein hizo durante décadas sin nombrarla así, consiste en volver regularmente a la escala grande, no para escapar, para no perder de vista que el yo que se preocupa es también el yo que lleva 4.600 millones de años de historia. Que la ilusión óptica de la conciencia, el sentido de separación del todo, se debilita cada vez que uno recuerda lo que Einstein le recordó a Marcus en aquella carta del 50, que somos parte de algo tan grande que las fronteras del yo son más porosas de lo que parecen. Nadie puede conseguirlo completamente, dijo Einstein, pero el esfuerzo por lograrlo es en sí mismo parte de la liberación. Esta noche, antes de dormir, les propongo algo. Busquen la cosa que les está ocupando esta semana, la que vuelve, la que no se va, el calentador propio, el ascensor propio, la conversación que salió mal, la factura, la preocupación que circula en bucle desde hace días. No la descarten, no la nieguen. No se digan que debería no importarles, porque hay personas en peor situación, o porque son polvo de estrellas, y por lo tanto debería darles igual. No funciona así, y pretender que funciona así es mentirse. Déjenla estar, y luego, sin forzarlo, piensen en el hierro de su sangre, en los 4.600 millones de años que llevan en el cuerpo, en la estrella que explotó antes de que existiera el Sol,
dispersando sus entrañas por el espacio, iniciando el viaje larguísimo e improbable que eventualmente llegó hasta aquí, hasta este momento, hasta ustedes escuchando esto en este instante. No para que el problema desaparezca, para ver qué tamaño tiene desde ahí. La piedra de mi padre sigue sobre el escritorio. Lleva más de 40 años en el mismo sitio. No la muevo porque me recuerda algo que él sabía antes de que yo aprendiera la física que lo explica. Esta piedra tiene átomos de estrellas, igual que tú. Cuídense esta noche y no dejen de hacerse preguntas.